Naruto el demonio de Pain 161, 180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161. La lluvia amainaba con fuerza y el cielo se despejaba lentamente. Sin embargo, los rascacielos de Amegakure apenas parecían notarlo. Permanecían grises y sombríos, pues el agua había oscurecido considerablemente el hormigón. El suelo estaba casi vacío. La mayoría de los civiles habían abandonado la zona hacía tiempo, pero aún quedaban algunos rezagados. Naruto, Gaara y Haruka corrían por los laterales de los edificios, dirigiéndose al lugar del que los peatones parecían tan ansiosos por alejarse. De vez en cuando, avistaban a Kohaku, Hiroe y Isamu a través de los huecos de los edificios. Les llevaban una pequeña ventaja. Hasta el momento no se habían topado con el enemigo, pero aún les quedaba camino por recorrer antes de acercarse a la torre. No podemos estar seguros de lo que hacen los demás equipos, dijo Haruka, frunciendo el ceño en señal de concentración. Puede que aún no hayan llegado, éramos uno de los grupos más cercanos. Entonces, ¿no deberíamos llamar la atención? Preguntó Naruto, mirando hacia atrás por encima del hombro. No deberías llamar la atención, corrigió Haruka, mirando fijamente a Naruto. Te guste o no, eres un blanco fácil. No se van a contener por ser tan joven. Tendré cuidado, respondió Naruto asintiendo. Luego miró a Gaara. ¿Te parece bien quedarte atrás así? Gaara miró a Naruto de reojo, antes de volver la mirada hacia adelante. No dijo nada. Oh, qué indiferencia. Aunque Naruto dudaba que ese fuera realmente el caso, no podía quitarse la sensación de que el humor casi normal de Gaara había desaparecido de nuevo y sus pensamientos habían vuelto a lugares más oscuros. Era una lástima, pero ahora Naruto sabía algo más sobre el pelirrojo. No esperaba que lo ayudaran. Así que, cuando Naruto evitó que cayera y eliminó al responsable, no supo cómo reaccionar. Ahora, parecía haber recuperado la guardia. Allí. Gritó Haruka, mirando hacia el final de la calle. Allí, un grupo de ninjas se apostó, vigilando la zona con vigilancia. Aún no los habían visto, pues los guardias miraban hacia atrás con inquietud. Pero pronto revelaron su posición cuando uno de los guardias los vio. Ese guardia y el resto de su grupo se dirigieron de inmediato a interceptarlos, corriendo a lo largo de la pared. Yo voy al frente. Gritó Haruka, saltando por encima de Naruto y Gaara para tomar la delantera. Necesito una distracción. Naruto asintió, formando el sello de mano en forma de cruz. Kage Bunshin no Jutsu. Gritó. 6 clones aparecieron frente a él, corriendo para interceptar a los 4 guardias. Ahora ustedes dos regresen. Ordenó Haruka, mientras los guardias y los clones se encontraban. Naruto y Gaara hicieron precisamente eso, y ella se adelantó. Se detuvo un poco antes de la refriega de guardias y clones, observando atentamente a los enemigos. Luego, cuando se decidió, entró en la escaramuza, asestando tajos con las espadas de su guantelete. Luchó junto a los Kage Bunshin, pero estos guardias estaban mejor preparados que el anterior. Cada uno de ellos tenía 2 kunais en la mano, bloqueando fácilmente las espadas de Haruka y la katana del Kage Bunshin. Sin embargo, a pesar de su habilidad, se vieron obligados a defenderse. Naruto observaba la pelea desde lejos, preparado para reemplazar a cualquier Kage Bunshin destruido. Parecía que resistían, pero afortunadamente, con la velocidad de su lado, podían atacar con bastante fiereza, incluso si la fuerza de sus golpes no era muy grande. Aún así, los guardias no se movían rápidamente. Oye, ¿crees que podrías usar tu arena para frenarlos? Preguntó Naruto, mirando a su derecha. ¿Qué? Observó con asombro cómo Gaara detenía el flujo de chakra hacia sus pies y se dejaba caer. Cayó al suelo, muy por debajo. Oye, espera un momento. Gritó Naruto, deteniéndose justo después de dar un paso. Voy tras él. De acuerdo, pero no te alejes demasiado. Respondió Haruka, con la voz apagada por el sonido del metal al chocar. Naruto asintió, antes de dejarse caer también de la pared. Con la arena, Gaara logró frenar su descenso lo suficiente como para aterrizar con precisión. Levantó la vista y notó que Naruto lo seguía, antes de bajar por la calle. Naruto apoyó los pies en la pared y corrió los últimos metros antes de agacharse y seguirlo. ¿A dónde va? No lo sé, respondió Naruto. Por suerte, la velocidad no era el punto fuerte de Gaara, así que Naruto lo alcanzó enseguida. ¿Qué haces? Gaara no respondió, pero giró la cabeza rápidamente, como si buscara algo.
Fuera lo que fuese, no parecía tenerle facilidad para encontrarlo, a juzgar por su expresión de enfado. Llegaron al final de la calle, donde Gaara giró bruscamente a la izquierda. Naruto miró hacia atrás mientras los seguía. Haruka y los enemigos desaparecieron de la vista. Eso lo puso un poco nervioso. Después de todo, se suponía que debían mantenerse unidos. Pero razonó que, en esta situación, nada bueno podría salir de que Gaara se fuera solo. Crea ya. Naruto y Gaara se detuvieron de golpe al oír ese grito estridente e inmenso. ¿Qué fue eso? Las manos del reino Asura arañaron el suelo mientras se deslizaba hacia atrás, mirando a la bestia gigantesca que tenía delante. El rostro a su derecha, el enfurecido, estaba chamuscado y ennegrecido, de él emanaban volutas de humo. La venda que le cubría el ojo derecho estaba incinerada, y se vio obligado a mantenerlo cerrado. Pero, como de costumbre, su expresión solo revelaba una cosa, aunque incluso en ese caso su sonrisa no era tan amplia como de costumbre. Acaba con esta bestia solo con el reino Asura, puede que no sea tarea fácil, murmuró, doblando los brazos de nuevo. Sin embargo, este método es preferible. Ante él, inclinado sobre uno de los edificios más pequeños, se alzaba un monstruo de proporciones increíbles. Su piel de Xanadu, de un verde muy grisáceo, estaba cubierta de verrugas, pero era lisa. Su cuerpo largo y viscoso brillaba bajo la tenue luz del sol, y su aliento se condensó al instante en el aire. Se inclinó hacia adelante, y el edificio que había estado usando como soporte se derrumbó, cayendo la bestia con él. Aterrizó en la calle, y el camino mojado se congeló al contacto con sus pies. Giró la cabeza a ciegas, pues no tenía ojos. Temblaba ligeramente de frío, y sus enormes alientos repiqueteaban en el aire. Por supuesto, buscaba el calor de las llamas. Esta criatura de sangre fría claramente no se sentía cómoda en ese entorno. Como era habitual en una salamandra. Anizo gimió la salamandra, siseando, sus inmensos dientes castañeteando levemente. Hace y muy frío. Anzo, que estaba de pie encima de la cabeza de la salamandra, se agachó y miró a la bestia. Entonces, ¿por qué no te calientas, Hitokage? Preguntó en tono sugerente. Ponte cómodo. De acuerdo, respondió Hitokage, y de repente dejó escapar un gran escalofrío. Pain arqueó una ceja con curiosidad ante el movimiento, pero sabía que no debía esperar a ver los efectos. Se impulsó hasta la pared del edificio más cercano y se dirigió hacia la salamandra lo más rápido que pudo. El temblor de Hitokage cesó, pero entonces pareció comenzar a convulsionar grotescamente, inclinando la cabeza. De repente, abrió la boca y vomitó ruidosamente. Con un espantoso chapoteo, grandes glóbulos de una especie de baba cayeron al suelo, una sustancia azul que se parecía mucho a la flema. Respiró varias veces más, y la repugnante mucosidad se extendió aún más bajo su vientre, hasta que quedó tendido encima. Está hecho, dijo, levantando la cabeza con un tono ligeramente ansioso. Por favor, enciéndelo. Anzo asintió, acercándose al borde del labio superior de Hitokage y mirando hacia abajo. Tras una serie rápida de sellos manuales, se recostó. Katon. Karyuendan. Gritó, antes de inhalar profundamente. Luego, echó la cabeza hacia adelante y expulsó una gran bocanada de fuego. La ráfaga abrasadora se precipitó directamente hacia la mucosidad azul, que explotó de inmediato en un infierno masivo que envolvió el vientre de Hitokage en llamas azules. Crea ya. Chilló la salamandra, sacudiendo su enorme cuerpo de un lado a otro. Pain patinó hasta detenerse, aferrándose a la pared de un edificio mientras veía a Hitokage gritar. Sin embargo, la bestia pronto se calmó y su chillido se apagó por completo. Ah, eso está, mejor. Ahora debemos luchar. Exigió Anzo, negándose a apartar la vista de Asura. Muy bueno, respondió Hitokage, ¿quién es nuestro oponente? No lo puedes decir. No puedo. Anzo se agachó nuevamente, colocando su mano sobre la cabeza de Hitokage. Está un poco a tu derecha, en la pared de un edificio, explicó, observando cómo Pain le devolvía la mirada con interés artificial. Hitokage miró a su alrededor, definiendo la zona irregular donde se encontraba Pain. Pero incluso entonces parecía inseguro, cambiando constantemente el punto de observación. ¿Es él?, preguntó la salamandra. Apenas emite calor. De cualquier manera, ese es nuestro objetivo, enfatizó Anzo. Creo que ya es suficiente, dijo Pain, saltando de la pared y abalanzándose sobre Hitokage. Este atacó con la cola, cortándole la pierna con un brutal tajo. Crea ya.
Chilló Itokaje de nuevo, mientras la sangre azul brotaba de su herida, rociando a Asura y deslizándose por su pierna. La sangre alcanzó las llamas, y éstas también se encendieron, enviando un rastro de fuego que le subía por la pierna y cauterizaba la herida. Desafortunadamente, Pain no pudo escapar a tiempo para evitar las llamas, y él también se quemó. «Ah, qué lástima», dijo, mientras las llamas hacían reaccionar algunos de sus misiles. Salieron disparados de su cuerpo antes de que pudiera soltarlos, destrozándole dos brazos y lanzándolo al suelo envuelto en llamas. ¡Ay!, gritó Anzo, apuntando con el puño hacia donde yacía el cuerpo en llamas de Pain. «Atáquenlo». La pierna de Itokaje se contrajo de dolor y rechinó los dientes. Miró a Pain, concentrándose en el punto exacto donde yacía. «Ah, ahí está», dijo, antes de extender la pierna sana. «Lo aplastaré». Levantó el pie en el aire, y su sombra se proyectó amenazadoramente sobre Pain. Pero Pain ni siquiera levantó la vista cuando el pie bajó. Sus ojos se habían vuelto vidriosos. Itokaje se detuvo, con la pierna ligeramente temblorosa mientras flotaba sobre Pain. Su rostro sin ojos estaba fijo en algo un poco más arriba, boquiabierto. «Frío», susurró, boquiabierto, pero, caliente. Anzo frunció el ceño y dio unos pasos a su derecha para ver mejor lo que ocurría. Vio las llamas azules parpadeando a la sombra del pie de Itokaje y la figura borrosa de Pain. «¿Qué?», exclamó. El reino de Asura, de alguna manera, pareció brillar. Las llamas se extinguieron al instante y él pareció oscurecerse, como si lo vieran a través de un cristal esmerilado. El efecto pareció aumentar, hasta que pareció perder su forma, y los colores de su cuerpo se fundieron con los de quienes lo rodeaban. Entonces desapareció, como humo en el viento. «¿Qué?», repitió Anzo, entrecerrando los ojos. Naruto y Gaara mantenían la vista fija en el lugar del que provenía el grito. No veían nada, pero no necesitaban la vista para calcular el tamaño de lo que produjera ese ruido. Ninguno de los dos tenía la impresión de que provenía de algo pequeño, aunque ninguno se había topado jamás con una bestia tan grande como para emitir un sonido así. «Vaya, eso es grande». «Gracias», pensó Naruto secamente. Necesitaba mi dosis de obviedad. Gaara fue el primero en recuperarse de la sorpresa y continuó su camino. Naruto parpadeó antes de seguirlo, preguntándose de nuevo qué era lo que tanto ansiaba encontrar. Llegaron a otro cruce, y Gaara giró a la derecha hacia una de las calles del mercado, donde se encontraban algunos de los puestos del festival. Fue allí donde se detuvo, con una expresión de reconocimiento en el rostro. «¿Lo encontraste?», preguntó Naruto, deteniéndose junto a él. Gaara miró por encima del hombro, más allá de Naruto. «Sí», respondió, «y parece que llegué justo a tiempo». Naruto se giró bruscamente, tenso al ver aparecer a un par de shinobi al final de la calle. Ambos parecían de rango Chunin, a juzgar por sus chalecos antibalas. Tenían el pelo corto, uno castaño y el otro negro. Aparte de eso, no había mucho que los distinguiera. Sus rasgos similares sugerían que eran parientes. Ambos compartían la mirada seria que les dedicaban a Naruto y Gaara. «¿Esos dos sí son enemigos?», preguntó el castaño. «Mira al rubio», respondió el de cabello negro, «tiene la diadema cortada». Gaara dio un pequeño paso hacia adelante, por lo que Naruto quedó entre él y los guardias. «Estos dos son más fuertes que los de antes», dijo en voz baja. «Tráiganlos a esta posición y ataquen desde arriba». «Bien». Naruto asintió. Extendió la mano hacia atrás y agarró la empuñadura de Kokaeten, desenvainando la espada lentamente. Los dos guardias entrecerraron los ojos al hacerlo, y bajaron la postura al alcanzar sus kunai. Naruto levantó la mano bruscamente, desviando a Eko por completo y lanzándolo por los aires. Luego juntó las manos en el sello cruzado. «Kage Bunshin no Jutsu», gritó, invocando 4 clones a cada lado. Liberó su sello justo a tiempo para atrapar a Eko, quienes también desenvainaron sus katanas clonadas. Entonces, al mismo tiempo, se separaron, corriendo hacia las paredes en direcciones opuestas. Los dos shinobi corrían por la calle, con kunai en cada mano, observando a los Naruto y a Gaara. El de cabello oscuro se echó hacia atrás y le lanzó uno de sus kunai al pelirrojo, pero la arena lo desvió sin esfuerzo. «Mal», pensó Naruto al ver la mirada calculadora del shinobi. Estos dos eran realmente superiores, esto no iba a ser fácil. Uno de los clones bajó corriendo por la pared y se abalanzó sobre la pareja, con la katana sujeta con ambas manos. El castaño lo encaró, preparándose. Cuando el clon se acercó y asestó un tajo con su katana, el shinobi se giró bruscamente, alzando ambas espadas.
Golpeó la katana con una hoja, antes de cortarle la garganta con la siguiente. Hizo una mueca de irritación al ver la nube de humo, pero pronto volvió su atención a los demás. Allá arriba. Gritó el de cabello negro, mirando al cielo. Del cielo cayó otro Naruto, este empuñando dos katanas. Atacó con sus espadas, pero ambos guardias bloquearon fácilmente con sus kunai. Sin embargo, en su momento de sorpresa, otro clon descendió. Este no empuñaba katana, obviamente esa era la razón por la que el otro poseía dos. Por lo tanto, tenía las manos libres. Corrió muy agachado, juntando las manos justo cuando el shinobi lo vio. Futón. Repuso. Gritó el clon, extendiendo las palmas justo cuando el shinobi se movía para defenderse. Ambos fueron golpeados por la ráfaga de viento, lanzados hacia atrás por la fuerza. Directamente hacia Gaara. Los dos no fueron tan tontos como para no reaccionar. Metieron la mano en sus bolsas justo cuando Gaara alzaba las manos. Arrojaron algo al suelo. Una bola de humo. Naruto maldijo cuando el humo impactó directamente a Gaara, cegándolo y asfixiándolo. Gaara. Gritó, mientras los guardias también desaparecían entre la nube de humo. Él y los demás clones se desprendieron de las paredes a las que se aferraban. El que tenía dos katanas devolvió la de repuesto al que tenía las manos vacías. Ellos también se lanzaron al humo, mientras que el original se quedó atrás. Menos mal que sé que esto no le va a dar, dijo, mientras guardaba a Echo en su vaina. Luego metió la mano en su bolsa y sacó 6 shurikens, sujetándolos entre los dedos. No está mal, eso es pensar rápido. Gracias. Respondió Naruto, antes de agitar los brazos y lanzar todos los shuriken hacia la nube que se dispersaba lentamente. Los dos guardias saltaron de la nube, dejando estelas de humo púrpura siguiendo sus movimientos. El de cabello castaño se aferró al brazo, mientras que el otro hizo una mueca al ver cómo la sangre manaba de la herida de su pierna. El humo finalmente se disipó, revelando lo que Naruto ya sabía. Todos sus clones habían desaparecido, alcanzados por los guardias o por los shurikens. Gaara, en cambio, estaba completamente bien, con el escudo alzado y algunos shurikens incrustados. Los guardias de remolque aterrizaron a ambos lados de Gaara, separados por cierta distancia. El de cabello negro se arrodilló, sacando el shuriken atascado. Le lanzó a Naruto una mirada amenazante, que también fue compartida por su compañero. Parecía que ahora él era el objetivo. Está bien, dijo Gaara mientras la arena volvía a caer a sus pies y los shurikens resonaban contra la piedra. Dobló las rodillas y bajó la postura, extendiendo las manos a ambos lados. Una al frente y otra detrás. Ambas palmas hacia arriba, sus dedos agarrando una gran cantidad de aire. Frunció el ceño en concentración. Recogió las manos, y de algún lugar resonó un sonido extraño, como piedra raspando contra piedra. Los dos guardias se tensaron, mirando a su alrededor mientras intentaban localizar la fuente del ruido. Pero de repente, el sonido se intercambió con una fuerte cacofonía, como el crujido de arcilla. Pero lo que vino después no fue sonido, sino arena. Cantidades masivas estallaron de dos escaparates, fácilmente tanta como la que Gaara normalmente llevaba en su calabaza. Ambos montículos volaron hacia los shinobi, amenazando con embestirlos. ¡Maldición! Maldijo el de cabello negro. Saltó por los aires, esquivando el ataque. Sin embargo, lo que no previó fue que Gaara cambiaría la dirección del movimiento de arena y lo estrellaría directamente contra él. Hermano. Gritó el shinobi castaño, mientras saltaba hacia atrás para evitar la arena. Pero fue inútil. La arena atrapó rápidamente a su hermano, hasta que no quedó nada de él. Bastarrado. Lanzó sus dos kunais directamente a Gaara, pero solo alcanzaron su escudo. Siguió saltando a diestro y siniestro, esquivando por poco la arena que lo seguía. Rebuscó en su bolsa de armas y sacó un kunai con una etiqueta explosiva. Gra. Gritó, al tiempo que una gran espada le salía repentinamente del pecho. Naruto abrió los ojos de par en par, sorprendido, al mirar detrás del shinobi, y vio a Iruka de pie al final de la calle. Una larga cadena conectaba su guantelete con lo que parecía ser una extraña especie de fuma shuriken, el objeto que estaba clavado en la espalda del shinobi. Ni me di cuenta, pero todos los Kage Bunshin se han ido. Pensó Naruto, mientras Iruka retrocedía y retraía el shuriken. La sangre brotó de ambos agujeros en la espalda del shinobi, quien cayó de rodillas y se desplomó en su propio charco. El shuriken regresó al guantelete con un chasquido, antes de plegarse de nuevo a su lugar. Parece que no necesitaban mi ayuda, dijo, antes de mirar a Gaara. Señaló más allá de él con una mirada inquisitiva. ¿Vas ahí?
Naruto miró a Gaara, quien observaba detrás de él el montón de arena flotante. Aunque aún tenía la mano levantada, parecía haberse olvidado del shinobi atrapado dentro. Pero con un rápido apretón de puños, corrigió el problema. Vaya, parece casi despreocupado. Sí. Asintió Naruto con una expresión de exasperación. De repente, sintió curiosidad al preguntarse de dónde había salido esa arena. Se giró y miró por el escaparate destrozado que tenía detrás. Allí, en el suelo, estaban los restos de una gran urna roja, rota en incontables pedazos. Oye. ¿No es ese? Pensó, frunciendo el ceño. ¿No es ese uno de los frascos de su habitación? No fue hasta que Itokage devolvió su pie a las llamas que Anzo se dio cuenta de lo sucedido. Sin embargo, eso no significaba que lo entendiera. A poca distancia de donde se encontraba el reino Asura, se alzaba otro reino de Pen. El reino Naraka miraba impasible a Anzo, sin compartir el gozo malinterpretado del Asura. Invisible a los ojos de Anzo, una gran cabeza se alzaba junto al Naraka, que también lo miraba con los mismos ojos Rinnegan. En su cabeza, lucía el Kaji de rey, y con el tocado que llevaba, combinado con las llamas negras que se posaban bajo él, parecía un rey infernal. El reino Naraka observó al líder, el rey del infierno, mientras abría la boca. Desde las sombras, una gran mano se extendió, con uñas rojas iguales a las de todos los reinos de Pen. El reino Asura emergió de la boca, restaurado e incluso con una capa de nuevo. El reino Naraka observó cómo la boca del rey del infierno se cerraba y se deslizaba lentamente hacia la tierra. Entonces volvió la mirada hacia Anzo, quien los observaba desconcertado. Imposible. Gritó, ambos poseen esos ojos. Es como dije, respondió Pain, a través del reino de Naraka. Dios puede aparecer en cualquier ciudad. Anzo retrocedió un paso al oír un fuerte estruendo. Levantó la cabeza rápidamente hacia la cima de la torre, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Una criatura gigante, parecida a una langosta, se aferraba a la torre con sus pinzas. Miró a Anzo y a Itokage, abriendo lentamente la boca. No. Suspiró Anzo, mientras una enorme corriente de lo que parecían burbujas salía de la boca del crustáceo y volaba hacia Itokage. Rápido, sube. Itokage sintió el ataque y alzó la cabeza, abriendo la boca y exhalando una versión mucho más líquida del moco que le quemaba. Al mismo tiempo, Anzo formó una serie de sellos antes de inhalar. Katon. Karyuendan. Gritó, antes de exhalar fuego sobre el líquido. Inmediatamente, el líquido se encendió, convirtiéndose en una columna de fuego abrasador que impactó de frente la ola de burbujas. Aunque las dos corrientes de fuego y agua forcejearon, parecía que el fuego lograba contener las burbujas. A juzgar por la expresión de Anzo, era consciente de ello. ¡Ruaa-au! Gritó Itokage de repente, mientras Asura le golpeaba la pata trasera con sus misiles, haciéndolo caer. Con el fuego fuera del alcance, las burbujas impactaron a Itokage con fuerza y, lo que es más importante, apagaron sus llamas. Anzo saltó justo a tiempo, mientras Itokage volvía a gritar. Lo siento, Anzo, dijo la salamandra, antes de desaparecer en una nube de humo. Anzo empezó a maldecir, pero las palabras se le quedaron en la boca al verse repentinamente oscurecida por el reino Asura. Parece que los demás se están uniendo después de todo, dijo Haruka, mirando de reojo. A lo lejos, entre los edificios, vislumbró fugaces señales de otros ninjas que regresaban a la torre, sus camaradas. Pero estaban lejos, no lo suficientemente cerca como para contactarlos. Nuestras posibilidades acaban de mejorar. No estoy seguro de que me guste como lo dijiste, respondió Naruto con inquietud, mientras corrían por la calle. Así son las cosas para nosotros, los ninjas, dijo Haruka, mirándolo con ánimo. Tienes que estar preparado para arriesgar tu vida. Naruto suspiró. No era algo muy alentador. Aunque quizá solo estaba siendo ingenuo. ¿Dónde está el enemigo? Preguntó Gaara, mirando a Haruka. No siento a nadie cerca, respondió Haruka, con una expresión similar a la de Gaara. Estas calles están vacías. Gaara miró hacia adelante, con una mirada vaga que no desvelaba sus pensamientos. Aunque para entonces, Naruto casi había renunciado a descifrar lo que pasaba por la mente de Gaara. Después de todo, la suya no era la única voz en su mente. Giraron a la derecha en la siguiente calle, pero pronto se detuvieron al darse cuenta de que había una pelea más adelante. Había dos shinobi enemigos y una kunoichi, enfrentándose a lo que parecía. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó Isamu, sonriendo por encima del hombro. «¿Dónde están Kohaku y Hirou?», preguntó Haruka con evidente preocupación. «Nos separamos».
respondió Isamu, bloqueando una patada de la kunoichi con el brazo. Parecía estar en un combate cuerpo a cuerpo con los tres ninjas, sin kunais ni shurikens. Esos dos están ahí adelante. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Haruka con una pequeña sonrisa. Ni lo pienses. Sonrió Isamu, lanzando una patada giratoria que hizo que los tres ninjas saltaran hacia atrás. ¿No quiere que lo ayudemos? Preguntó Naruto, observando cómo Isamu pasaba repentinamente a la ofensiva. Por alguna razón, parecía conformarse con usar solo taijutsu básico. No, le gusta así, respondió Haruka, apoyándose en la pared a su derecha. Solo podría disfrutarlo más si tiene público. Deberíamos seguir adelante, dijo Gaara, cruzándose de brazos. Sí, como si pudieras resistirte a ver una buena pelea. Naruto parpadeó y miró a Eko con sorpresa. ¿Qué acababa de decir? ¿Ves algo? Preguntó Haruka, mirando hacia la calle de donde venían. Oh, no, respondió Naruto, volviendo la mirada hacia Isamu. Mientras observaba la pelea, no pudo evitar preguntarse. Volvió a mirar a Gaara, quien observaba la pelea sin protestar. Parecía haber olvidado que estaban en medio de una misión. ¿Cómo lo captó Eko? Pia. Gritó Isamu con fuerza, mientras lanzaba su puño al estómago de uno de los shinobi. ¡Agua! Gritó el shinobi, sin aliento por la fuerza del puñetazo. Un instante después, salió despedido hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe aún mayor. Cayó rodando al suelo, dejando un rastro de polvo y tierra en el aire mientras recorría media calle antes de posarse. Ver eso sacó a Naruto de sus pensamientos, sumido en la confusión y el desconcierto. ¿Qué? Exclamó, ¿qué pasó? Ah, cierto, no lo sabes, dijo Haruka, aunque a juzgar por su sonrisa burlona ya lo sabía. Isamu es un tipo raro. Solo controla su chakra. ¿Eh? Preguntó Naruto, frunciéndole el ceño. Ella soltó una risita antes de continuar. No tiene suficiente concentración para el genjutsu y el ninjutsu, ni paciencia para el taijutsu, explicó, pero lo compensa con un increíble control de chakra. Puede generar suficiente para inmovilizarse, si quiere. La ceja de Naruto se levantó mientras recordaba aquella vez que Isamu le dijo que lo golpeara con su mejor tiro. Entonces espera, la razón por la que mi ataque no funcionó fue, comenzó. Lo lograste, respondió Haruka. Canalizó su chakra hacia sus pies y se enraizó en el suelo. Ni siquiera estoy seguro de la fuerza necesaria para derribarlo. Naruto volvió a mirar a Isamu, quien continuaba su pelea con los otros dos ninjas. Al observar más de cerca, los otros dos parecían bastante exhaustos, mientras que él parecía rebosante de adrenalina. Parece que Kohaku le dio un refuerzo, dijo Haruka. Ni siquiera él suele sudar tanto. Era cierto, la piel de Isamu brillaba por el sudor que le corría por la espalda. Se giró bruscamente y asestó un revés a la kunoichi, pero ella logró resistirse a caer. Sin embargo, un instante después, fue como si la gravedad cambiara y fue arrastrada contra el muro de hormigón, gritando de dolor. Solo tiene habilidades básicas de combate, dijo Haruka. Nunca podría derrotar a un oponente por sí solo si no fuera por su control del chakra. Puede concentrarlo en cualquier punto de su cuerpo y liberarlo de inmediato. Es como si lo atropellara un toro. Como para demostrarlo, Isamu se inclinó ante su último oponente, presionando los dedos contra el suelo y empujando sus piernas hacia atrás. Luego cargó contra el shinobi, sujetándolo con fuerza por la cintura. Saltó a su derecha, pateó la pared del edificio y estrelló al ninja contra el suelo. Las losas de piedra se agrietaron y reventaron por el impacto, ocultando el gemido del ninja. Isamu salió del pequeño cráter con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Uf, eso fue divertido, comentó, mientras Naruto, Gaara y Haruka se acercaban a él. ¿Cómo van las cosas por tu parte? Lo estamos haciendo muy bien, respondió Haruka, apoyando el brazo en el hombro de Naruto. De hecho, estos dos se las han arreglado bastante bien. Lo dudo, dijo Isamu, sonriéndole a Naruto, quien intentaba disimular su vergüenza por la cercanía de Haruka. Parece que este enano se va a desmayar. Deja de llamarme enano. Gritó Naruto, y su sangre, ya lista, le provocó una reacción inusual. Isamu arqueó una ceja con una sonrisa burlancia. El perrito ladra muy rápido, comentó, riéndose para sí mismo. Isamu, dijo Haruka, señalando hacia atrás. Isamu lo notó a tiempo y se giró bruscamente, pateando en el estómago a la kunoichi que se le acercaba sigilosamente. Sin embargo, como antes, parecía pegarse a él de forma antinatural. Mira esto, tengo una porquería en la bota, comentó Isamu. Luego se dio la vuelta, arrastrando a la kunoichi con él. Fuera de aquí.
Extendió la pierna y bombeó chakra hacia su pie, impactándolo en el estómago de ella y mandándola volando por la calle. Isamu ni siquiera la vio aterrizar. Se volvió hacia Haruka. ¿Van a revisar a los otros dos? Preguntó, mientras una pequeña nube de polvo se elevaba por la calle. Quiero buscar a los rezagados. Sabes que estamos en una misión, ¿verdad? Preguntó Haruka con una mirada escéptica. Sí, por eso me encargaré de la limpieza, respondió Isamu. ¿No queremos que las obras nos afecten? Esa metáfora ni siquiera tiene sentido, suspiró Haruka, irritada, antes de enderezarse y pasarle el brazo a Isamu. Bien, haz lo que quieras. Eso pienso hacer, respondió Isamu, pasando junto a ella y poniendo su mano en el hombro de Naruto. Oye, enano, ¿por qué no intentas demostrarme que estoy equivocado? Naruto refunfuñó para sí mismo mientras Isamu le sonreía, antes de alejarse por la calle de donde venían. Haruka negó con la cabeza antes de señalar la siguiente calle. Vamos, dijo, tendremos que ver cómo están esos dos. Anzo aterrizó en el suelo, tropezando ligeramente, pero logrando mantenerse en pie. Miró a su alrededor con una expresión de asombro en el rostro. Sin embargo, pronto se sobrepuso a esa sensación al darse cuenta de que el reino de Asura estaba a sus espaldas. Saltó hacia atrás, levantando los brazos a la defensiva mientras miraba fijamente a Pain. ¿A dónde me has llevado? Preguntó Anzo, mirándome fijamente en la oscuridad. Al lugar más cercano a Dios. Anzo se giró rápidamente, intentando con todas sus fuerzas localizar al dueño de esas voces. ¿Quién anda ahí? Gritó. Adelante. De repente, unas hogueras se encendieron tras él, y las antorchas iluminaron la habitación. Aunque aún estaba muy oscuro, pudo distinguir la silueta del reino de Asura tras él. Se giró al oír pasos. Desde las profundidades de las sombras, el reino Deva emergió, de pie ante Anzo, inexpresivo. Los dos shinobi se miraron fijamente, y solo uno mostró algo en su rostro. Anzo entrecerró los ojos, acusador, hacia Deva. Tú, murmuró, y aún así, ustedes dos tienen esos ojos. Pero eso no es posible, nadie debería tener esos ojos. Y, de hecho, deberían estar muertos. El destino es mi decisión, respondió Pain, y tanto la voz de Deva como la de él, aún en la oscuridad, resonaron por la habitación. La muerte es mi capricho. La mirada de Anzo vaciló un instante al escuchar esas palabras serias. Tras un instante de incertidumbre, comenzó a reír fríamente. Fufufu, así que es así, dijo con una mueca cruel. ¿Entonces esto es por venganza? ¿Por qué no te muestras, tu verdadero yo? Deva no reaccionó ni se movió en lo más mínimo. Así que lo resolviste, dijo. Pero te equivocas. La venganza no es mi objetivo. Una vez más Anzo se rió, su escepticismo era evidente en su tono cortante. ¿No lo es? Preguntó con expresión dubitativa. ¿Y entonces qué? Como respuesta, Deva levantó la mano perezosamente, señalando el fuego más allá de Anzo. Dudó, pero tras un instante, Anzo miró y vio la tablilla que yacía entre las antorchas. Repasó el texto antes de decidir que no podía leerlo. ¿Una placa antigua? Preguntó, viendo cómo Asura salía por la puerta. ¿Debería estar impresionado? Miró hacia el reino de Deva, que todavía permanecía estoico. Allí estaban el sabio celestial y la bestia infernal, leyó. La bestia, cuyo aura era tan repugnante que recorría el mundo entero, manchándolo de maldad y desesperación. Pero el aura del sabio atravesó la de la bestia y ambos seres se enfrentaron en el crepúsculo, con un poder inexplorado y ojos invisibles. Anzo escuchó con cautela las palabras de Pain, con expresión aún sospechosa. Mientras Pain hablaba, fue acumulando chakra para el inevitable encuentro. Ese es el legado del Rikudo Sennin, concluyó Pain. ¿Y la razón de esto? No me importan los legados, respondió Anzo. Si tienes alguna relación con esa persona o no, no me incumbe. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Mi objetivo? Repitió Pain. Es sencillo. Lo que busco, es la paz. En un instante las manos de Anzo se juntaron y volaron a través de sellos manuales. Katon. Kosenka no Jutsu. Gritó, llevándose los dedos a la boca y exhalando varias veces con fuerza que se convirtieron en bolas de fuego. Las llamas se dirigieron directamente hacia el reino de Deva, pero Pain solo levantó la mano. Una ráfaga de algo parecido al viento salió de su mano, borrando las bolas de fuego de la existencia. Pero el jutsu había cumplido su propósito, como le indicó el agujero humeante en la pared. Anzo había escapado. Pain caminó hacia el agujero, mirando hacia la aldea. Anzo descendió por el cielo, con los brazos y las piernas unidos para maximizar su velocidad.
Parecía un intento de escape, pero la mirada de Anzono se apartó de Pain. Era un desafío. Muy bien, entonces murmuró Pain mientras él también saltaba por la ventana. Encogimiento. Naruto empujó con todas sus fuerzas, intentando imponerse al oponente que tenía delante. El shinobi contra el que luchaba era un joven de cabello castaño desaliñado, sujeto por un ligero tocado. Con la correa azul bajo la barbilla, la venda en la nariz y el ajustado mono azul marino que vestía, parecía que iba a nadar. Pero por la mirada penetrante y ansiosa de sus ojos, darse un chapuzón no era su intención. Ambos pelearon, Naruto con Eko y este chico con su kunai. Su fuerza era casi igual. Ninguno tenía ventaja. Él también era igual de rápido. Pero eso no era lo único que compartían. Naruto empujó con fuerza antes de saltar hacia atrás y lanzar a Eko por los aires, mientras que el otro chico hizo lo mismo. Kage Bunshin no Jutsu. Gritó Naruto, con sus manos en el sello cruzado. Mizu Bunshin no Jutsu. Replicó el otro muchacho, con las manos en el mar del tigre. A cada lado, aparecieron 3 clones del usuario, cada uno con sus armas listas. Naruto agarró a Eko y cargó de nuevo, encontrándose con el chico en el centro mientras sus clones también chocaban. Tus Kage Bunshin no están mal. Dijo el chico, jadeando levemente, les están dando a los míos un buen desafío. Lo mismo digo. Respondió Naruto, respirando igual, pero no voy a perder contra ti. Como si tuvieras que elegir. Sonrió el chico, avanzando. Al otro lado de la calle, Gaara también luchaba contra un oponente que usaba Mizu Bunshin, pero tenía más dificultades que Naruto. Cada vez que usaba arena para derribarlos, estos se dispersaban y empapaban la arena, haciéndola más lenta y pesada. Por eso se vio obligado a detener su ataque y a idear una estrategia mientras el Mizu Bunshin atacaba inútilmente. Ese escudo tuyo es muy fuerte. Comentó el enorme shinobi que lo enfrentó. Su ajustada camiseta negra sin mangas y sus pantalones cortos eran de la misma marca que los del oponente de Naruto, con la diferencia de que llevaba la placa protectora de la frente sujeta al pecho. Sin embargo, su cabello engominado brillaba por el sudor. Gaara era consciente de que él era el original y, por lo tanto, cambiaba de posición constantemente, algo que a alguien con su corpulencia no le resultaba fácil. Qué lástima que no resista el agua. Tras estas palabras, 3 de sus Mizu Bunshin cargaron directamente contra Gaara, abalanzándose sobre él. Gaara respondió golpeándolos con su arena, manteniendo su escudo intacto al sacrificar la cantidad que controlaba. Haruka era la única que no luchaba contra Mizu Bunshin, aunque lo hubiera preferido así. Su oponente reaccionaba con una rapidez increíble y era irritantemente flexible. Evitaba el shuriken Fuma en todo momento, doblándose o saltando de forma extraña, mientras reía como un loco. «Nunca me atraparás así», exclamó, inclinándose hacia atrás para evitar ser cortada por la mitad. «¿Tienes algo de cerebro? Maldita perra», gruñó Haruka, retrayendo su espada y corriendo para el combate cuerpo a cuerpo. Atacó a la Kunoichi, pero solo logró cortarle un poco de su corto cabello azabache, aunque eso pareció molestarla mucho. «¿Quién te crees que eres?», exigió, dejándose caer al suelo y envolviendo las piernas de Haruka. Entonces, con un giro rápido, ambas estaban en el suelo, mientras Haruka gruñía de fastidio. Se giró y atacó con su espada, atravesando el mono burdeos de su oponente y dejándole una profunda herida en la pierna. «¡Ah!», gritó la Kunoichi, aflojando su agarre. En un instante, Haruka quedó inconsciente, rodando a un lado antes de ponerse de pie. Echó la cabeza hacia atrás justo cuando un kunai pasó volando, aunque solo fue una distracción para darle tiempo a la Kunoichi de ponerse de pie. «Pagarás por esto», gruñó, agarrándose la pierna mientras la sangre se filtraba. Haruka, sin embargo, la ignoró, su rostro vuelto ocultando su expresión. «Oye. ¿Me estás escuchando?» «Sí, te escucho», respondió Haruka, girando lentamente la cabeza para revelar el corte en su mejilla y una sonrisa frenética. «Y estoy harta de tu voz». Entonces atacó con su guantelete, haciendo que sus shuriken salieran volando de nuevo. La Kunoichi entrecerró los ojos al mirar a Haruka, disgustada por ese comentario. «¿Crees que eso va a funcionar?», espetó, inclinándose hacia atrás para evitar la espada. «Sí, eso creo», respondió Haruka apretando el puño. «SHKLT». Los ojos de la Kunoichi se abrieron de par en par, conmocionada, cuando las extensiones del shuriken se desplegaron, justo a tiempo para atravesarle el estómago. La sangre brotó a borbotones de su herida, siguiendo el rastro de la segunda hoja del shuriken, antes de que pudiera siquiera gritar.
La sonrisa del oponente de Naruto desapareció cuando escuchó el grito de su compañero de equipo, pero no podía permitirse mirar atrás. Oye, Emi. ¿Estás bien? Gritó, mientras Naruto lo apartaba un poco. Haruka lo miró de reojo, antes de volver a mirar a la Kunoichi. Ja. ¿Te llamas Emi? Preguntó, ampliando su sonrisa. ¡Qué broma! Mierda. Gruñó el oponente de Naruto, mientras bloqueaba un golpe. Mantente concentrado, Kaito-san. Ordenó el gran shinobi, cuya expresión arrogante también había decaído. Maldita sea, Michi. Han atrapado a Emi. Gritó Kaito, dando un paso al frente y atacando con su kunai. Parece que se está poniendo agresivo. ¿Quieres que me haga cargo? No, estoy bien. Respondió Naruto mientras se defendía. Sin embargo, los ataques de Kaito se habían vuelto más feroces. Parecía mucho más enojado por la pérdida de su camarada que esa Michi. Naruto no podía culparlo. Si a Kaito no le hubiera importado, tal vez habría tenido un problema con eso. Atacó con eco, inyectando chakra futón en la hoja para aumentar su poder de corte. Cumplió su función. El kunai de Kaito se hizo añicos y se vio obligado a retroceder mientras Naruto atacaba de nuevo. Pero Naruto simplemente liberó a Eko, quien fue atrapado por un Kage Bunshin y utilizado, antes de juntar las manos. Futón. Repuso. Gritó, lanzando una ráfaga de viento contra Kaito. Haruka miró por encima del hombro al oír el ataque y levantó el brazo justo cuando Kaito pasaba. Su espada le cortó la columna vertebral, rematándolo al instante. 2 menos. Dijo, sonriendo al ver caer el Mizu Bunshin. Apenas pareció reparar en la sangre salpicada en su ropa, y se centró en la lucha de Gaara. Ahora hay que esperar a estos dos. Sin embargo, no tuvieron que esperar mucho, pues Gaara extendió repentinamente la mano, para confusión de Michi. Luego la levantó en el aire, aturdiendo al shinobi mientras la arena brotaba de las losas, atrapándolo al instante. Parece que lleva tiempo preparándolo. Comentó Haruka, mientras Michi forcejeaba. Sabaku-kyu. Llamó Gaara, aplastando a Michi de cintura para abajo. ¡Arr! Gritó Michi, agarrando con fuerza la arena mientras la sangre brotaba a borbotones. El dolor no duró mucho. Gaara lo arrojó contra la pared, dejándolo inconsciente y en ese estado. Tan horripilante como siempre. Sí. Asintió Naruto, mientras el Kage Bunshin le devolvía a Eko. Guardó la katana en su vaina antes de volverse hacia Haruka. ¿Estamos más cerca? Sí, Hirou está a solo un par de calles de aquí, respondió Haruka, con expresión normal. Naruto se propuso no cortar a Haruka por accidente. No quería terminar como esa Emi. Vamos, dijo Gaara mientras terminaba de recoger su arena. Anzo se detuvo, el agua onduló al girarse para mirar a Pain. Ambos se encontraban en el paseo marítimo de Amegakure, tranquilos, sin edificios ni gente. Se miraban fijamente, con la misma expresión anodina. ¿Entonces este es tu campo de batalla elegido? Preguntó Pain. No hay necesidad de glorificar esto, respondió Anzo. Esta es simplemente tu tumba. Dices eso, y aún así te llevas este cuerpo, sabiendo que el original está ahí atrás, replicó Pain. No amenaces en vano. Fufufu, entonces tienes algo de sentido común, dijo Anzo, entrecerrando los ojos. Pero cuando use mi jutsu, vi tu verdadera forma. No puedes escapar. Una leve mueca apareció en el rostro de Pain, casi imperceptible, pero ahí estaba. Anzo la captó, y sus ojos brillaron con una alegría cruel. Así que no te diste cuenta, dijo. Fufufu. Estás en un aprieto. Pain levantó su mano y sus dedos extendidos intentaron alcanzar a Anzo. Banzo Tenin llamó. Los ojos de Anzo se abrieron de par en par, conmocionado, al ser arrastrado por los aires por una fuerza abrumadora. Con los brazos hacia atrás, voló directo hacia Deva, quien le apretó el cuello con fuerza. ¡Ay! Exclamó Anzo, antes de sonreír con sorna. Miró directamente a Pain y desapareció en una nube de humo. ¿Kage Bunshin? Pensó Pain, abriendo mucho los ojos con rabia. Luego se relajó al darse cuenta de algo. Entonces ese hombre sí era, se detuvo de repente, con la mirada vidriosa mientras permanecía inmóvil. Momentos después, él también desapareció en una nube de humo. Nagato examinó la habitación, buscando alguna señal de que había comprendido. A su alrededor, las demás antorchas se encendieron, disipando las sombras que el agujero en la pared no había logrado. Ahora que veía con más claridad, volvió a observar la habitación antes de localizarlo. En el suelo, había un pequeño agujero, rodeado de madera quemada. Y en ese agujero, había un ojo, con la córnea ennegrecida y el iris pálido.
Así que ahí estás, murmuró Nagato. Entonces el ojo pareció cerrarse, y se oyó un leve arrastrar de pies mientras algo salía arrastrándose del agujero. Era una diminuta salamandra, cuya piel se veía grisácea a la luz del fuego. Se posó en el suelo, antes de abrir lentamente la boca como si fuera a bostezar. Sin embargo, de alguna manera, su boca se estiró más allá de lo esperado, como si la estuvieran desgarrando. Lo más extraño, sin embargo, fue lo que salió de su boca. Una mano. Salió lentamente, antes de sujetar la boca de la salamandra. Pronto apareció otra mano e hizo lo mismo. Para entonces, la salamandra había desaparecido tras el cuerpo que se escabullía. Nagato observó sin opinar sobre la baba que se formó con el movimiento, solo mirándola fijamente en cuanto volvió a encontrarse con la de Anzo. ¿No te sorprende?, preguntó Anzo, mientras aparecían sus hombros. No es precisamente una posición noble para alguien de tu nivel, respondió Nagato con su voz ronca. Aunque admito que prefiero verte en el suelo. Con la cintura ya visible, Anzo apoyó la mano en el suelo y se impulsó hacia afuera. En cuanto se fue, la salamandra desapareció, y se quedaron solos. ¿Crees que en este estado estoy debilitado? Pero es incorrecto, dijo Nagato. Aunque así sea, no puedes ganar. La intimidación no te llevará a ninguna parte, respondió Anzo, antes de desaparecer en un shunshin. No puedes defender tu punto ciego ni apartar las manos de esa máquina. Hacerlo te haría perder el control de esos otros cuerpos, ¿no? Los ojos de Nagato se entrecerraron mientras miraba a Anzo, que ahora estaba detrás de él. Asumes demasiado, dijo Nagato. Aunque te felicito por separarme del reino de Eva, olvidas que no estoy sola. Podrías haberme matado allá atrás, con ese otro cuerpo tuyo, respondió Anzo, dando unos pasos al frente. Pero en lugar de eso me trajiste aquí, para escuchar tu pequeña historia. No solo eso, sino que te marchaste a tu reino de Eva, como dijiste. Déjame preguntarte, si la venganza no es tu objetivo, ¿qué importaría cuál de tus cuerpos cometa el crimen? Nagato miró fijamente a Anzo, pero no respondió. Anzo parecía disfrutarlo, por lo que describían sus ojos. Independientemente de lo que digas ahora, antes dijiste que harías justicia, dijo con sarcasmo. ¿Pero justicia para quién? ¿En nombre de quién? No bromees, lo llamas justicia, pero esto es solo venganza por tu amigo muerto. Es simplemente un acto de odio, al que has decidido llamar justicia. Nagato miró fijamente a Anzo, escuchando atentamente sus palabras. Luego fijó la vista en la placa que tenía delante, observando, pero sin ver nada. Odio, en nombre de la justicia, dices. Reflexionó, mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios secos. Una idea interesante, lo admito. Y al actuar así, inevitablemente infundiría el odio de tus allegados, ¿no? La mirada de confianza de Anzo se desvaneció ante las palabras de Nagato, su ceño se arrugó mientras su expresión se volvía peligrosa. Entonces, supongo que sé qué debo hacer ahora, dijo Nagato, volviendo la cabeza para mirar a Anzo. Tus amigos, tu familia, todos deben morir también. Los labios de Anzo se curvaron en una mueca mientras miraba fijamente a Nagato. Intentó dar un paso adelante, pero se detuvo al sentir resistencia. Al mirar su pierna, se dio cuenta, conmocionado, de que estaba atrapado en lo que parecían ser varias hojas de papel. Al darse cuenta, dejó de disfrazarse cuando el papel rozó su cuerpo cubierto de baba, y Conan emergió de la única sombra en la habitación. Aunque realmente esperaba que el reino de Eva lo hiciera, no se puede evitar que mi compañero quiera cometer ese acto. Nagato dijo. Así que me temo que esto es una despedida. Aunque te lo agradeceré, me alegra que hayamos tenido la oportunidad de hablar. Anzo volvió a gruñir mientras sus brazos eran cubiertos y aprisionados a los costados. Estiró el cuello, resistiéndose al papel con todas sus fuerzas. Pero fue inútil. Al final, no quedó nada de él. Ahora, encuentra a Isantes, comenzó Nagato, antes de levantar una ceja con curiosidad. Ahora, encuentra a Isantes, comenzó Nagato, antes de levantar una ceja con curiosidad. Él y Conan se quedaron mirando cómo el papel que envolvía el cuerpo de Anzo se incendió repentinamente, estallando en una columna de llamas azul pálido. Conan retrocedió, cortándola de contacto con el papel antes de que ella también ardiera. El papel se convirtió rápidamente en cenizas, esparciéndose por el suelo. El humo y las llamas ocultaron por completo la figura de Anzo, aunque, por lo que se veía, no reaccionaba en absoluto al fuego. Retírate, Conan ordenó Nagato, mientras Conan comenzaba a bajar. Lo miró una vez, percibiendo la seriedad en sus ojos, antes de obedecer.
Retrocedió, observando con cautela el fuego azul que le iluminaba el rostro. Así que incluso una salamandra tan pequeña puede producir esa cantidad de sustancia. Interesante. Tan repentinamente como aparecieron, las llamas desaparecieron, dejando a Anzó de pie sobre un círculo de madera ennegrecida. Juntó los brazos formando un sello, ejecutando una serie de movimientos tan rápido que era imposible distinguirlos a simple vista. Estaba a punto de lanzar su jutsu, cuando de repente Nagato y Conan desaparecieron en una nube de humo. ¡Maldición! Anzó maldijo, dejando caer las manos a los costados. Levantó la vista de golpe, mientras la habitación se oscurecía un poco. Es un buen intento, pero requerirá medidas más sutiles, dijo el reino Asura. Y creo que es necesario un cambio de ritmo. Anzó gruñó, se giró bruscamente y lanzó un kunai con un ataque explosivo directo a Pain, quien lo esquivó. Anzó aprovechó la distracción para realizar más sellos manuales. Golpe de baba de salamandra. Gritó, bajando el respirador. Abrió la boca y echó la cabeza hacia adelante, escupiendo una gran bola de moco azul a Pain, quien acababa de caer al suelo. Sin tiempo para esquivarlo, recibió un golpe de frente, y el moco le salpicó el cuerpo en un montón desordenado. Anzó corrió entonces hacia el agujero en la pared y le lanzó otro kunai explosivo a Pain. Pensó Pain, al encontrar la mucosidad demasiado pegajosa para desprenderse, interesante. Anzó salió volando del agujero de nuevo, seguido por llamas naranjas y azules. Pero esta vez se aferró a la pared, observando la zona con atención. Que él supiera, aún había al menos 4 amenazas, a menos que el verdadero Pain fuera quien había invocado a ese crustáceo. De no ser así, esa amenaza ya había estado allí, pero ahora no podía estar seguro. Se deslizó por la pared, ganando velocidad gradualmente. Un crujido lo alertó de otra presencia, y miró por encima del hombro. Maldijo. Tanto el reino humano como el preta perseguían de cerca a Anzó. Pain había decidido que Anzó necesitaría más de un reino, y ahora decidió poner a prueba sus habilidades. Su oponente había demostrado ser bastante ingenioso hasta el momento. Anzó volvió a ejecutar sus sellos, girando en el proceso. Se aferró al último sello, el carnero, antes de usar el mismo jutsu de nuevo. Su boca se abultó y disparó varios proyectiles de moco más pequeños, apuntando a ambos reinos mientras disparaba repetidamente. Los dos reinos se separaron en ambas direcciones y flanquearon a Anzó por ambos lados. Sabiendo que su ataque sería ineficaz, soltó el sello y pateó el edificio, descendiendo a una velocidad mucho mayor. Los dos reinos respondieron con lo mismo, dejando caer los brazos y apretándolos contra sus costados. Anzó los observó de reojo, antes de volver repentinamente al edificio. Los dos reinos pasaron volando, haciendo lo mismo momentos después. Pero antes de que pudieran darse la vuelta, Anzó se abalanzó sobre ellos, con puños azules llameantes. Lanzó su puño contra el reino humano, contando con la distracción momentánea. Pero para su sorpresa, el reino humano no solo bloqueó el ataque, sino que sujetó el puño de Anzó. ¡Ay! Gruñó Anzó, al ser aplastado por el agarre de Pain. Se apartó rápidamente, frotándose la mano mientras observaba con furia los reinos. Al ver un vago reflejo en los ojos del reino humano, miró hacia atrás. El reino Deva estaba detrás de él, listo y esperando. ¿Entonces puedes invocarte a ti mismo? Pain no respondió, simplemente observó a Anzó, esperando el siguiente movimiento. Tenía curiosidad por lo que haría su oponente, ahora que ya no podía realizar sellos de mano. Anzó se enfureció aún más por la actitud estoica de Pain, pero sabía que era demasiado peligroso intentar luchar desde esa posición. Pero también dudaba que pudiera librarse fácilmente. Miró a su alrededor mientras formulaba un plan. Muy bien, suspiró, colocándose el respirador en su sitio con la mano sana. Luego bajó la cabeza y exhaló con fuerza. Los ojos de todos los reinos se entrecerraron al ver cómo un humo negro brotaba repentinamente del respirador, cegándolos. El reino Deva saltó del edificio, sabiendo que Anzó intentaría usar el humo como refugio para escapar. Se giró y observó la nube, esperando la primera señal de su oponente. Golpeó la pared del edificio de enfrente y se apoyó contra ella. La nube de humo se elevó, revelando primero el reino preta y luego el humano. Pero no había rastro de Anzó, solo un agujero en la pared de la torre. Por supuesto, murmuró Pain, preguntándose una vez más qué estaría tramando Anzó. Naruto, Gaara y Haruka caminaban por las calles, tomándose su tiempo. Haruka observó los edificios vacíos, hasta las ventanas. Los civiles eran conscientes de que la lluvia había parado, pero ahora también comprendían que era más seguro quedarse dentro.
Eso era bueno, aunque las constantes miradas indiscretas resultaban un poco inquietantes. Maldita sea, Hirou sí que está progresando. Murmuró Haruka, pasándose una mano por el pelo. Luego miró hacia atrás, principalmente a Naruto. Vamos retrasados, ¿estás cansado? No, estoy bien, respondió Naruto, aunque su respiración lo delataba. Tanto Kage Bunshin como el Futon Jutsu lo habían agotado, y sus oponentes no estaban dispuestos a ceder. De hecho, sentía las piernas bastante pesadas. Maldita sea, estás agotada, murmuró Haruka, metiendo la mano en su bolsa. Toma, come esto. Naruto se quedó mirando la pequeña píldora marrón en su mano, con una mirada vacía en su rostro. Es una pastilla de racionamiento, explicó Haruka, con una paciencia que, según Hirou, significaba que aún tenía mucha energía. No podemos permitirnos parar, así que esto es lo mejor que podemos hacer. Naruto la miró antes de extender la mano con cuidado y tomarlo entre sus dedos. Al examinarlo más de cerca, Haruka volvió a meter la mano en su bolso. ¿Necesitas uno también?, preguntó ella, aunque considerando la forma en que estaban sus ojos, era difícil decirlo. No necesito esas cosas, respondió Gaara con indiferencia. Haruka simplemente se encogió de hombros y retiró la mano vacía. Luego se giró hacia Naruto, quien seguía mirando la píldora con la mirada perdida. Al sentir la mirada de Gaara y Haruka sobre él, Naruto tomó una decisión rápida y se metió la pastilla en la boca, dejándola reposar en la lengua. Entonces se dio cuenta de algo y miró a Haruka con expresión interrogativa. Ella suspiró. Mastícala, dijo, poniendo los ojos en blanco. La expresión de Naruto cambió a comprensión y mordió la pastilla. Casi al instante, se arrepintió. Eso es amargo, se quejó, tragando saliva con dificultad. Sí, aguanta. Respondió Haruka, girándose y continuando. Ahora vamos. Naruto asintió, siguiéndola mientras ella aceleraba el paso. Pero al hacerlo, no pudo evitar parpadear. El sabor de la pastilla aún le quedaba en la boca, y una ligera sensación de calor en la garganta era bastante incómoda. Tras tragar unos instantes, sintió un aliento más cálido al pasar por sus labios, como si él mismo estuviera subiendo de temperatura. No fue hasta que se dio cuenta de esto que notó que también parpadeaba más rápido, con la mirada fija en todas direcciones. ¿Qué estaba pasando? Más adelante, Haruka aceleró el paso, pasando de caminar a correr. Gaara se unió fácilmente, y después de un momento, Naruto también. Le sorprendió lo fácil que era seguirle el ritmo, a pesar de que hacía un minuto estaba a punto de quedarse dormido en cualquier sitio. Pero ahora, parecía estar experimentando una inquietud, como si simplemente no se sintiera cómodo estando quieto. Un sudor caliente comenzó a acumularse en sus articulaciones, donde el sudor anterior se había enfriado. Era un poco discordante, pero cuanto más duraba, menos le importaba a Naruto. En cuestión de segundos, había pasado de correr a sprintar. «Aguanten su agresor», gritó Haruka, agarrándolo del cuello al pasar junto a ella. «No quemen eso antes de que sea necesario». Claro. Respondió Naruto, bajando un poco el ritmo. Haruka negó con la cabeza. No esperaba que se controlara tanto. ¿Y cómo crees que estará? Conociendo a Hirou, comenzó Haruka, antes de que su ceja se moviera repentinamente con fastidio, en realidad, prefiero no pensar en ello. Naruto miró a Haruka con curiosidad. Su rostro tenía una expresión bastante aterradora. Esperaba por el bien de Hirou que, fuera lo que fuese que Haruka creía que estaba haciendo, no fuera cierto. Oye, Gaara-san, dijo Naruto, reduciendo la velocidad para seguirle el ritmo. ¿Tienes más contenedores escondidos por ahí? Gaara miró a Naruto, como si decidiera si le apetecía responder. En este caso, Naruto tuvo suerte. Sí, respondió, mirando de nuevo al frente. Pero no importa si no podemos acercarnos a ellos. Y hay muchos usuarios de Suiton en la zona. Oh. Murmuró Naruto, antes de sonreír, bueno, no te preocupes, te cuidaré las espaldas. Gaara miró a Naruto con sorpresa contenida, pero el chico ya estaba acelerando de nuevo. Se encontró observando la capa de Naruto, ondeando mientras corrían. Debería estar por aquí, dijo Haruka, mirando la abertura a la izquierda. Pero ten cuidado, tiene compañía. Naruto y Gaara la siguieron al llegar a la esquina que daba a la siguiente calle. Apoyó la espalda contra la pared húmeda, con la cabeza cerca del borde. Naruto y Gaara se pararon frente a ella, asegurándose de que ninguno de los dos fuera visto por quienes estaban en la calle contigua. Luego, lentamente, se asomaron por la esquina. La mandíbula de Naruto cayó.
Y 1, 2, 3 y 4. Gritó Hirou, haciendo sentadillas y otros ejercicios similares. Frente a él, 3 shinobi enemigos y una kunoichi seguían sus movimientos a la perfección, todos con expresiones de pura rabia en sus rostros. Todos parecían desesperados por matarlo, mientras que Hirou parecía estar pasándoselo en grande. ¿Qué está? Comenzó Naruto, mirando a Haruka, ¿eh? Por alguna razón, no se dio cuenta, pero Haruka había desaparecido. Miró a su alrededor. No había rastro de ella. Entonces, con una idea, volvió a mirar hacia la calle. Haruka se desplomó del muro de un edificio, volando directamente hacia su compañera de equipo. Hirou. Gritó, golpeándolo con el puño en la nuca. Deja de hacer tonterías. Hirou cayó de bruces por el impacto, mientras los otros ninjas se mantenían en perfecta sincronización y golpeaban el suelo también. ¡Guau! Gritó Hirou, mirando a Haruka alarmado. Cuidado, casi rompes mi sello. Si sigues así, me romperé más. Gruñó Haruka. Ahora, muévete. Vale. Vale. Dijo Hirou apresuradamente, poniéndose de pie mientras mantenía su sello, mientras los demás también se ponía de pie. Luego realizó otra serie de sellos, manteniendo el último. Kage Kubishi Bari no Jutsu. Naruto observó con asombro cómo unas manos negras se extendían repentinamente por los cuerpos de los ninjas enemigos, dirigiéndose hacia sus cabezas. Las manos se extendían y les apretaban la garganta con fuerza. Cada ninja jadeaba en busca de aire, como si realmente los estuvieran estrangulando. De repente, sus ojos se pusieron en blanco y cayeron inertes. Hirou liberó su sello y cayeron al suelo, muertos. ¡Guau! Exhaló Naruto, saliendo a la calle. Gaara lo acompañó mientras se reunían con Haruka y Hirou, quien reprendía a Hirou por actuar estúpidamente. Vamos, se han unido para atacarme. Dijo Hirou, en una pobre defensa. 4 contra 1 no fue justo, así que me vengué. Eres un ninja, por Dios. Gritó Haruka. Se supone que las cosas no son justas. Naruto hizo lo que pudo para no involucrarse en sus disputas, pero su sangre todavía bombeaba bastante rápido y todos los gritos lo estaban excitando. ¿No deberíamos irnos? Preguntó Gaara, ahorrándole la molestia a Naruto, ya no estamos muy lejos. Haruka dejó escapar un suspiro bajo, antes de volverse hacia los dos shinobi más jóvenes. Sí, tenemos un trabajo que hacer, respondió ella, dándole a Hirou una mirada de reojo que lo hizo sonreír nerviosamente. El problema es que Kohaku es bastante bueno enmascarando su chakra, así que encontrarlo no será fácil. Probablemente sea el más sigiloso, admitió Hirou asintiendo. Haruka le lanzó a Hirou una mirada amenazadora. ¿Eres un ninja?, repitió lentamente. No digas esas cosas tan a la ligera. Vale, fue mi error. Dijo Hirou rápidamente, levantando las manos en señal de rendición. Irá a la torre, así que probablemente nos lo encontremos por el camino si nos damos prisa. Bien, ahora vámonos, dijo Haruka, con una voz que no invitaba a ningún desafío, y definitivamente no recibió ninguno. Fue el reino humano el que investigó, acercándose al agujero y mirando dentro. Era difícil resistir el acre olor de lo que Anzo había usado para atravesar la pared. Aunque fuera lo que fuese, había quemado y derretido la pared, y los bordes habían adquirido un brillo vidrioso. Pain miró a través de la oscuridad, mientras el humo se elevaba a su alrededor. Se estremeció, justo cuando una figura azul salió disparada del agujero, con sus poderosas mandíbulas aferrándose al aire donde había estado la cabeza del reino humano. Era otra salamandra, del tamaño y color de un tiburón. A diferencia de Hitokage, esta tenía ojos visibles, oscuros y veloces. Y sobre su lomo, sentado sobre una cresta negra, estaban Anzo y otro. El hombre sentado detrás de Anzo no parecía más que un simple guardia. Llevaba la cabeza y las cejas afeitadas, limpias y sin impedimentos. Vestía un uniforme negro ajustado, pantalones y chaqueta. En general, no tenía nada de extraordinario. Es más, Pain no sabía nada de este extraño, pero había una certeza. Anzo era incapaz, así que este hombre debía haber sido quien invocó a la salamandra. La salamandra salió rápidamente del agujero, aferrándose a la pared mientras atacaba al reino humano que se retiraba. El reino Preta también retrocedió, manteniéndose agachado mientras observaba atentamente a Anzo. Sin embargo, la salamandra detectó sus movimientos y se lanzó al suelo. Atacó con la cola al pasar, obligando a los reinos Preta y humano a saltar de la pared. Ambos se unieron al reino Deva en el otro edificio cuando la salamandra tocó el suelo, antes de que los tres se desplomaran.
aterrizaron alrededor de la salamandra, que giró la cabeza y siseó furiosa. «Conmigo», gritó Hanzo, plantando las manos sobre el lomo de la salamandra. Esta pareció calmarse, antes de que, como Hitokage, comenzara a convulsionar. Catón. Cañón salamandra. La boca de la salamandra se abrió de golpe y de ella salieron grumos llameantes de su mucosidad, que se arquearon en el aire hacia los reinos de Pain. Tanto el humano como el preta rodaron para apartarse, mientras que el reino Deva saltó por los aires sobre la bestia y sus amos. «Banzo Tenin», gritó con la mano extendida. La salamandra y sus jinetes miraron a su alrededor alarmados al ser arrancados del suelo y lanzados por los aires. El reino Deva los rebasó mientras se elevaban, y aterrizó detrás del reino preta. El reino humano se adelantó, saltando por los aires mientras la salamandra descendía de nuevo. Con una rápida patada, envió al lagarto volando hacia el edificio cercano, rompiendo las paredes. Sin embargo, Hanzo y su subordinado resultaron ilesos. La salamandra aterrizó en el suelo, desmoronándose al instante. Hanzo y el otro saltaron, aterrizando a cierta distancia de los caminos de Pain. Hanzo se giró para encarar a su compañero con el respirador bajado, mientras este lo miraba fijamente a los ojos. Entonces, sorprendentemente, ambos comenzaron a formar sellos manuales, y Hanzo tomó prestada la mano de quien lo acompañaba. ¿Qué?, pensó Pain, observando atentamente. Leyó los sellos. Sus ojos le permitieron ver el patrón que la mayoría no podía ver. Sabía exactamente lo que Hanzo estaba haciendo, pero a este nivel, demasiado interesado para intervenir, Pain simplemente se preparó para el desenlace, esperando a que ambos terminaran sus sellos. Entonces mordieron los pulgares de ambas manos antes de estrellarlos contra el suelo. «Gran Kuchio Senojutsu», gritaron simultáneamente. Entonces, ambos desaparecieron en una nube de humo tan grande que incluso los cuerpos de Pain desaparecieron en instantes. Aunque incluso ahora, el interés llenaba la mente de Pain más que la cautela. «Es bueno que el reino animal permanezca allí arriba», pensó, mientras los silbidos llenaban sus oídos, «disfrutaré de la vista». Sin que Hanzo lo supiera, a través del reino animal, Pain había invocado a todos los demás reinos, dejando al líder Ame y a su asistente a merced de sus acciones. El humo se disipó en el aire y, poco a poco, el jutsu de Hanzo se reveló. Salamandras. Docenas de salamandras. De distintos tamaños y colores, una colonia entera llenaba la calle. El silbido y el batir de sus colas eran un hervidero de vida. Todas se volvieron hacia las únicas figuras cálidas de la zona. Hanzo y su ayudante. «Encuentren a los calientes», gritó Hanzo. «Atrapen a todos los que caminen por las calles, pero no maten a nadie». Las salamandras obedecieron de inmediato, dispersándose en todas direcciones. Pain observaba desde arriba, frunciendo el ceño. «Esto es un problema», murmuró. Tenía muchos contratos de invocación, pero ninguno le proporcionaba una bestia capaz de enfrentarse a tantos oponentes sin poner en peligro a los civiles que se escondían en sus hogares. El reino Asura aún se estaba recuperando. Él era el único apto para tal tarea. Por lo tanto, no le quedó más remedio que probar el reino animal. «Kuchio Senojutsu», gritó el reino animal, colocando la mano sobre las tuberías tras él. Un sello gigante se extendió por la estructura y apareció más humo. Sin embargo, esa nube se disipó pronto cuando lo que parecía un pájaro gigante la atravesó. Todas las salamandras voltearon la cabeza al oír el agudo chillido del ave. Aunque ninguna pudo distinguirlo con claridad, su cuerpo marrón oscuro tenía 3 patas y alas, mientras que su pico amarillo sucio era casi tan grande como el resto. Poseía el chakra que recibía perforaciones de Pain y el Rinnegan que lo acompañaba. Se movía por el aire a gran velocidad, dificultando que las salamandras lo siguieran. Pain miró a través de los ojos del gran pájaro, controlándolo de la misma manera que lo hacía a través de sus reinos. El pájaro sobrevoló la torre, observando cuidadosamente el terreno. Las salamandras perdieron rápidamente el interés en su objetivo distante y continuaron asaltando las calles en busca de calor. Parece que los más pequeños no necesitan el sustento del fuego. Pain pensó. Eso es problemático. Dio una vuelta alrededor de la torre una vez más, antes de ascender hasta gran altura, seguido de una caída brusca. «Oye, Hirou-san, ¿qué jutsu usaste?», preguntó Naruto mientras los 4 corrían por las calles vacías. Hirou, que se había quitado el casco, miró a Haruka, pero ella estaba demasiado lejos para oírlo. Con esa certeza, le sonrió a Naruto con aire de superioridad. «Es solo algo que adquirí con los años», respondió, antes de darse un golpecito en el pecho.
En América, me conocen como Hiro. Pero fuera de aquí, me llaman el ladrón oculto. ¿Ladrón oculto? Repitió Naruto con mirada confundida. Sí. Respondió Hiro, ese que viste ahí, fue uno de mis logros más orgullosos, el Iden Jutsu del clan Nara de Konohagakure. Naruto arqueó una ceja sorprendido. Sabía que había visto ese jutsu en alguna parte. El padre de su viejo amigo Shikamaru lo había usado con él cuando Naruto intentó sacar a su hijo de su habitación. ¿Así que de verdad conseguiste eso? Preguntó Naruto, recordando lo desesperado que había sido para que Nara Shikaku le enseñara eso. Hiro sonrió con suficiencia, antes, sí. La mirada de Naruto se elevó al cielo, como la de todos los demás. A través de los edificios, hasta la torre visible más adelante, un pájaro gigante se cernía sobre la cima. Su monstruosa forma impactó profundamente a Naruto. ¿Qué demonios es eso? Gritó Hiro, dando un paso adelante. Ni lo supe. Respondió Haruka con el mismo tono. ¿Es amistoso? Naruto miró fijamente al pájaro gigante y creyó ver algo. Entrecerró los ojos, pero no pudo distinguirlo con certeza. Gaara-san, empezó a decir, mirando al pelirrojo. Pero ya estaba en ello, con los dedos sobre su ojo derecho cerrado. Dame un momento, dijo, haciendo una breve pausa. Haruka y Hiro lo miraron con curiosidad, preguntándose qué estaría haciendo. Tras el momento que pidió, su ojo abierto se encontró con el de Naruto. Es él. Naruto volvió a mirar al cielo de inmediato, fijando la vista en el pájaro. Ahora que Gaara lo había confirmado, esas manchas negras eran más fáciles de distinguir. Él. Repitió Haruka, mirándolos a ambos, ¿quién? Naruto miró a Haruka con sorpresa, al recordar que ni ella ni Hiro sabían de Pain. Inmediatamente comprendió el riesgo de la situación. Creían que Konan era su líder, por las razones que Pain tuviera. Tenía que encontrar una respuesta rápida para evitar sospechas. Dios está de nuestro lado, respondió, imaginando lo que Konan diría en esta situación. Imbécil. Se arrepintió al instante. Pero, por pura casualidad, Haruka pareció notar algo. Puedo sentir a Kohaku. Dijo, mirando hacia la calle. Y está luchando contra algo, no, contra cosas. Guía. Respondió Hiro, poniéndose rápidamente el casco. Haruka asintió y los cuatro volvieron a correr, siguiéndola de cerca. Sintiendo cierta inquietud, Naruto atrajo a Eko Kaeten, quien notó su agitación. Tranquilo, todo va a ir bien. Naruto asintió, deseando sinceramente que la espada estuviera en lo cierto. No esperaba encontrarse con lo que fuera que había provocado la reacción de Haruka. Naruto, Gaara y Hiro corrieron tras Haruka, los cuatro corriendo por la calle siguiendo el rastro de Kohaku. A medida que se acercaban, Haruka se desconcertaba aún más, frunciendo el ceño con incredulidad. ¿Cuántos son? Pensó en voz alta mientras daban otro giro. ¿Y qué demonios son? ¿Qué estás recogiendo? Preguntó Hiro. Solo un ligero giro de cabeza reveló que la estaba mirando. Es extraño, sin duda son bestias invocadas, pero, comenzó Haruka, frunciendo el ceño mientras se concentraba. Pero se mueven erráticamente, hacia Kohaku y el ninja enemigo. Están atacando a ambos lados. Exclamó Hiro con expresión desconcertada. ¿Qué demonios está pasando? Supongo que lo averiguaremos, están por allá. Respondió Haruka, señalando la calle a la derecha. Ella y los demás corrieron hacia ella y Hiro a un lado, mientras que Naruto y Gaara al otro. Ambos esperaron un par de segundos antes de mirar a su alrededor. ¿Qué diablos son esos? Naruto no podía culpar a Eko por gritar. Era una visión realmente impactante. Al otro lado de la calle, enormes lagartos correteaban, silbando furiosos ante la figura comparativamente pequeña de Kohaku que saltaba a su alrededor. Las inmensas bestias se abalanzaron furiosas sobre él, con sus cuerpos de diversos colores y patrones danzando en el suelo y las paredes. «Vamos», dijo Haruka, abalanzándose. Naruto y Gaara la siguieron, mientras que Hiro se quedó atrás. «Me quedaré atrás», gritó, el Kagemane no Jutsu es demasiado difícil de usar con animales. «Bien». Haruka asintió, mirando hacia atrás, Naruto, necesitamos una distracción. «Entendido», respondió Naruto, deteniéndose y clavando la punta de la espada de Eko entre las losas del suelo. Kage Bunshin no Jutsu. 5 clones aparecieron tras ellos, cada uno con su propia copia de Eko Kaeten colocada en el suelo frente a ellos. Haruka y Gaara se colocaron a ambos lados de él cuando los lagartos los notaron de repente. «Son estas, las salamandras de Anzo», exclamó Haruka en voz baja. Luego miró a Kohaku,
quien había saltado por los aires y aterrizado a su lado. ¿Qué pasa? A mí también me gustaría saberlo, respondió Kohaku, sin apartar la vista de las salamandras. Miró la parte inferior de su guantelete, sacó la caja y miró dentro. Me estoy quedando sin senbón, pero de todas formas no sirven de mucho. Este veneno no fue diseñado para lagartijas de sangre fría. Entonces deberías quedarte atrás, aconsejó Haruka, mientras las lenguas de la salamandra lamían el aire. Naruto ha demostrado ser bastante bueno manteniendo al enemigo ocupado. Menos mal, porque estos tipos actúan rápido, respondió Kohaku, retrocediendo lentamente. No distinguen a la gente, creo que solo ven nuestra forma aproximada, y juzgan por eso. Está bien. Haruka asintió, mientras Kohaku se tomaba su tiempo para retroceder. Las salamandras los observaban, esperando cualquier señal de movimiento. Avanzaron unos pasos, estudiando al grupo con la cabeza ladeada. Una de las más cercanas al frente sacó la lengua, antes de emitir un siseo peligroso. Ahora Naruto. Gritó Haruka, girando la cabeza rápidamente. Futón. Repuso. Resonaron 5 voces, seguidas de un amplio cono de viento que golpeó con fuerza a las salamandras, obligando a las más cercanas a ponerse de pie. Los Naruto se levantaron del suelo y cargaron contra los lagartos, momentáneamente confundidos. ¡Ah, ah, ah! Gritaron, mientras las salamandras más atrás se acercaban a velocidades asombrosas. Las más cercanas quedaron aturdidas solo un instante más, antes de unirse también a la lucha. Naruto saltó en el aire, evitando por poco ser golpeado por una cola que volaba hacia sus piernas. Atacó con su espada y, con la adición de chakra futón, la cortó limpiamente. El apéndice cercenado cayó al suelo, agitándose salvajemente. Naruto lo miró sorprendido al aterrizar, dándose cuenta demasiado tarde de que la cola había cumplido su propósito. El dueño de la cola desmembrada se giró bruscamente y le lanzó un mordisco, lanzando saliva en su dirección. Sin embargo, tuvo suerte, porque en ese momento uno de los Kage Bunshin golpeó a otra salamandra con una ráfaga de viento, obligándola a chocar con su hermana. Los dos lagartos rodaron a un lado, mientras Naruto reorientaba su rumbo. Gracias. Gritó, sonriéndole al clon que lo había ayudado. Cuando quieras. Respondió el clon cómicamente, antes de que una salamandra se interpusiera entre ellos. Naruto agarró a Eko y atacó al monstruo, dejándole un largo corte en el cuerpo. Chilló la salamandra, girándose para morder a Naruto. Pero Naruto logró apartarse, justo cuando el shuriken de Haruka decapitaba a la bestia rugiente. Naruto apartó la vista mientras la sangre brotaba del cuello de la salamandra. No le gustaba verla, y menos aún en cantidades tan grandes. Sintió que uno de sus clones desaparecía y captó tenues volutas de humo con el rabillo del ojo. Quítate del camino, dijo Gaara, pasando junto a Naruto, quien parpadeó sorprendido. Ni siquiera se había dado cuenta de que Gaara se había ido, y mucho menos de haberse acercado tanto. Sin embargo, no era de los que discutían. Probablemente sería más seguro retirarse. Saltó a la pared a su izquierda, antes de saltar desde ella para aterrizar junto a Haruka. Ambos observaron cómo los clones restantes atacaban a las salamandras, mientras un par de lagartos probaban suerte con Gaara. Ninguno pudo superar su barrera. El que estaba detrás de él la presionó mientras intentaba abrirse paso. Pero ninguno tuvo éxito, la arena que corría bloqueando sus avances. El corcho de su calabaza se desprendió y la arena se derramó al suelo. Durante todo ese tiempo, Gaara permaneció de pie, con los brazos cruzados, mientras observaba con calma a las salamandras. La arena seguía fluyendo como agua, acumulándose a su alrededor y extendiéndose también debajo de las criaturas. Las salamandras miraron hacia abajo confundidas, sintiendo la arena sin verla bien. Para ellas, debió sentirse como si insectos pulularan a sus pies. La salamandra que había empezado a presionar la barrera de Gaara levantó las patas traseras del suelo, apoyando todo su peso sobre la arena mientras permanecía de pie sobre ella. Gaara miró hacia el origen de la sombra amenazante, entrecerrando los ojos al ver una pequeña cantidad de arena desmoronarse y golpearle la mejilla. Lentamente levantó la mano, mientras más arena caía sobre él. Con frialdad, apoyó la palma sobre la arena, sin signos de presión ni tensión. Pero aún así, la arena reaccionó violentamente. 6 finas puntas de arena irrumpieron, ensartando a la salamandra en el mismo suelo donde había elegido posarse. ¡Grrrr! Gorjeó el lagarto, el sonido más fuerte que pudo emitir a través de su garganta perforada.
Las otras salamandras sintieron la sangre, oyeron el grito de su hermano y se giraron para mirar, con expresiones confusas y cautelosas en sus rostros viscosos. Así que ni siquiera con los animales muestra compasión, murmuró Haruka, mientras Gaara apartaba a la salamandra moribunda. Los demás se ofendieron, y su curioso gorjeo se convirtió en siseos furiosos, seguidos de un profundo gorgoteo. ¿Qué son? Comenzó Naruto, pero su pregunta fue respondida por él. Las salamandras abrieron la boca, lanzando la cabeza hacia adelante mientras escupían grandes cantidades de mucosidad azul, dirigidas directamente hacia Gaara. Las balas impactaron su escudo de arena, adhiriéndose a él, sin resbalar ni reventar. Las criaturas continuaron el ataque, escupiendo cada vez más a medida que el escudo de Gaara lo envolvía aún más, hasta que ni siquiera la arena pudo verse. ¿No deberíamos ayudarlo? Preguntó Naruto, mirando a Haruka. Eres el único que no hace nada. Respondió Haruka, extendiendo el brazo. Naruto miró a su alrededor sorprendido. Era cierto, Hirou tenía las manos selladas, con su sombra agarrando varias gargantas de la salamandra. Kohaku también disparaba su senbon, apuntando a los ojos y la boca del lagarto. ¿Realmente era el único que estaba allí de pie? Darse prisa. Naruto asintió, agarrando a Eko con fuerza y corriendo hacia adelante. Llegó al más cercano, uno que Hirou tenía en la mano, y lo cortó. Pain miraba a través de los ojos del pájaro mientras se lanzaba en picado por las calles, clavando su enorme pico en los cuerpos de las salamandras más grandes. Cada vez que se acercaba, las bestias intentaban capturarlo con sus proyectiles de moco. Pain zigzagueaba, esquivándolas con destreza mientras se abalanzaba sobre ellas y hacía volar a varias salamandras. Volvió a elevarse cuando las que estaban más lejos intentaron alcanzarlo, pero había ganado demasiada velocidad como para que pudieran seguirlo fácilmente. Volvió al tejado, observando la zona en busca del escurridizo Anzo. Tras los primeros ataques, las salamandras empezaron a notarlo y escalaban los muros de los edificios para acercarse a él. Aunque aún les quedaba camino por recorrer, se acercaban cada vez más, una perspectiva peligrosa. Parece que no podré usar esta invocación por mucho más tiempo, pensó Pain, observando atentamente a los lagartos que ascendían. En ese caso, debo encontrar a Anzo inmediatamente. A pesar de decir eso, parecía que la persona en cuestión había desaparecido por completo. Incluso con la aguda vista del pájaro, no había señales. Había perdido a Anzo en la avalancha de gente. El líder de Ame lo había eludido una vez más. ¿Qué está haciendo? Pensó Pain mientras ascendía. ¿Intenta escapar? ¿O intenta distraerme de repente, de la nada, Pain fue alcanzado por una bola de moco llameante. Lo golpeó por detrás, incendiando al instante las plumas, pero también envolviendo las alas con la baba. Pain se precipitó por los aires, viendo a Anzo y a su salamandra de pie en la sombra de un edificio. Pero lo que le interesaba a Pain no era haber logrado pasar desapercibido, sino la posición elegida. Después de todo, estaba alarmantemente cerca de su cuerpo real. Ya veo, claro, pensó Pain mientras el pájaro desaparecía en una nube de humo. A pocos edificios de distancia, los reinos Deva, Preta y Humano aterrizaron en la azotea. Está usando los ojos de esas salamandras para rastrear mi chakra. El reino Preta tomó la delantera, mientras los reinos Humano y Deva formaban una línea tras él. Los tres cuerpos corrían por los tejados, mientras la salamandra de Anzo comenzaba a trepar. Preta esquivó hacia la derecha, ocultándose tras la estructura saliente que conducía a la escalera del edificio. Humano y Deva se quedaron atrás del aparato de aire acondicionado. El reino humano se agachó mientras Deva se sentó. La salamandra miró en su dirección, ladeando la cabeza con curiosidad. Al aparecer el resto, también lo hicieron Anzo y su subordinado, quienes mantenían la vista atenta a cualquier señal de movimiento. Pain escuchó cada suave pisada. Para ser bestias tan grandes, las salamandras caminaban con mucha ligereza. Sin embargo, la cola que recorría el suelo era una señal más evidente. El reino de Preta salió de su escondite y cargó directamente contra la salamandra sin disimular sus intenciones. Fue detectado de inmediato, y Anzo y la salamandra se dedicaron a la defensa con rapidez. Anzo colocó las manos sobre el lomo de la salamandra mientras la bestia temblaba. Entonces abrió la boca y una columna de fuego azul salió disparada, directa hacia Preta. Eso no funcionará, pensó Pain, deteniéndose. Preta levantó ambas manos justo cuando las llamas lo alcanzaron. Pero nunca pasaron de sus palmas. El fuego pareció detenerse allí, y el líquido restante del ataque de la salamandra se elevó en vapor.
Pero el ataque fue continuo, y debido a su tamaño, Anzo desconocía por completo su efectividad. El reino humano irrumpió a continuación, corriendo directamente tras Preta. Saltó, pateando la espalda de Preta y saltando. Anzo, con una expresión de asombro, vio cómo la figura saltaba sobre las llamas. Pain lanzó el puño del reino humano directamente hacia Anzo, quien solo tuvo tiempo de levantar las manos para defenderse. Sin embargo, el subordinado de Anzo tenía una mejor oportunidad. Extendió la mano y agarró a Anzo por el hombro, tirándolo hacia atrás mientras saltaba de la salamandra, que atrapó el ataque del reino humano. El lagarto gritó de asombro y su ráfaga de fuego se apagó al instante. Preta bajó los brazos, ileso del ataque. Tan pronto como Anzo recuperó su sentido del equilibrio, sacudió bruscamente la mano de su subordinado, antes de correr directamente hacia el reino humano, que lo miró con interés. «Ah, ¿por fin me estás enfrentando?», pensó Pain, adoptando una postura defensiva. Anzo saltó en el aire, intentando lanzar una patada giratoria a la cabeza de Pain. Pero el reino humano simplemente agarró la pierna, apretando al instante su agarre. Sin embargo, Anzo respondió rápidamente, girando para atacar con la otra pierna. Pain lo bloqueó con el brazo, aunque fue desviado ligeramente hacia la izquierda. Anzo aprovechó ese impulso para inclinarse hacia atrás y dar una vuelta, lanzando al reino humano por encima de su cabeza. Pero Pain aterrizó de pie, deslizándose hacia atrás solo medio metro. Cargó contra Anzo, quien ahora se veía obligado a la defensiva. «Anzo-sama», gritó su subordinado, dando un paso al frente. Pero sus movimientos fueron frenados cuando el reino Preta apareció y lo agarró por detrás, sujetándole los brazos por encima de la cabeza. «Parece que curaste la mano de Anzo», dijo Pain, hablándole al oído al shinobi. «Sin duda, eres un recurso muy útil para él». El shinobi se sobresaltó al sentir que le drenaban el chakra. Lentamente giró la cabeza, haciendo una mueca de dolor mientras miraba fijamente a Pain. «Bastardo», gruñó con los dientes apretados, «quítate de encima». «Parece que has usado bastante chakra», continuó Pain, apretando el agarre y provocando un gemido de dolor en el shinobi. «Esa invocación ha usado demasiado». Anzo miró al reino Preta y a su subordinado, frunciendo el ceño con irritación por la facilidad con la que habían capturado a esa persona. Luego volvió su atención al reino humano, que extendía la mano para sujetarle la cabeza. Pero Anzo contrarrestó el ataque con facilidad, aplicándole un corte superior en la mano y apuñalándolo con su mano recta. «Tus habilidades de taijutsu son admirables», comentó Pain, mientras apartaba la mano de Anzo de un golpe mientras esquivaba hacia la derecha. «Y los tuyos son pobres», respondió Anzo, azotando con la pierna el costado del reino humano. «¿De verdad?», preguntó Pain, mientras agarraba la pierna de Anzo justo antes de que le golpeara el costado. «Lo es», gritó Anzo, usando el otro pie para patear el pecho de humano. Luego, aún en el aire, dio media vuelta y enganchó la pierna atrapada en el hombro de Pain. Con el impulso, rodó por el suelo, arrojando al reino humano sobre su espalda y rompiéndole el brazo. «No tienes ni la mitad de experiencia para enfrentarme». Anzo alzó el puño y lo asestó con fuerza contra el reino humano. Pero antes de que pudiera acabar con él, vislumbró una sombra con el rabillo del ojo. Miró a su alrededor, justo a tiempo de ver el reino de Baba lanzándose sobre él, empuñando una larga vara negra. Gruñó Naruto cuando una de las salamandras le golpeó el pecho con la cola. De inmediato, fue derribado y lanzado a un callejón muy húmedo. Rodó por el suelo. Las numerosas losas de piedra pequeñas le parecían golpes acumulados en las costillas y los brazos. Se detuvo, afortunadamente justo delante de una alcantarilla abierta. Se agarró el pecho, aunque parecía no tener nada roto. Eso era bueno, no quería pensar en lo que sucedería si quedaba incapacitado mientras esas criaturas corrían por ahí. «Vamos, levántate». Naruto hizo una mueca al rodar boca abajo. Aunque no tenía nada roto, estaba bastante seguro de que había recibido algunos moretones graves. Se incorporó sobre una rodilla, aún intentando recuperar el aliento. Miró hacia la calle. Gaara ya no tenía mocos y atacaba a las salamandras con rápidos golpes de arena. Haruka también se había aficionado al combate cuerpo a cuerpo, aunque eso era nuevo para Naruto, así que probablemente lo había hecho por lo que le había pasado. «Oye, ¿no estás herido?». «No, nada grave», respondió Naruto, poniéndose de pie. Se tomó un segundo más para recuperar el aliento antes de regresar a la calle. Un siseo sordo lo sobresaltó. Estuvo a punto de ser alcanzado por una salamandra que cayó del muro. Era más pequeña que las demás, pero por alguna razón también parecía más letal.
Su piel era muy pálida, casi translúcida. Tenía una cresta rosada que le recorría la espalda, más parecida a un leve moretón que a la pigmentación de la piel. A pesar de su aspecto débil, parecía muy ágil. Giró la cabeza rápidamente de izquierda a derecha, observando a Naruto con sus brillantes ojos negros. Naruto le devolvió la mirada, sujeta con fuerza por Eko. Espera, pensó, girando su espada muy lentamente, hasta que la punta apuntó a la bestia. Por supuesto, el movimiento no pasó desapercibido. La salamandra bajó la cabeza con cautela, emitiendo un siseo prolongado. La salamandra abrió la boca lentamente, como si soltara un largo bostezo. Naruto frunció aún más el ceño. No parecía que fuera a escupirle mocos ni nada por el estilo. No hacía los movimientos típicos, como convulsionar. Pero no se relajó, necesitaba permanecer completamente, cállate. Sin duda, fue la experiencia más repugnante que Naruto había experimentado en toda su vida. En un instante, antes de que pudiera darse cuenta, la lengua de la salamandra salió disparada de su boca, golpeándolo directamente en la cara con su tacto pegajoso. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás, y la conmoción lo hizo soltar a Eko, quien tropezó y cayó al suelo. La bestia se abalanzó sobre él de inmediato, manteniéndolo inmovilizado contra el suelo por su vientre. Su cuerpo gélido casi dejó a Naruto entumecido. Salvo por meter la mano en hielo, pocas cosas había experimentado tan frías. Todo, desde el pecho hasta los pies, estaba atrapado, y poco a poco perdía la fuerza para resistir. De repente se quedó paralizado, cuando los grandes ojos redondos lo miraron de nuevo. La salamandra bajó la cabeza, observando a Naruto con una curiosidad casi infantil. Pero esa idea duró poco, pues la criatura volvió a abrir la boca. Desde esta posición, Naruto vio con claridad algo que deseaba que no fuera lo que creía. Adherido al paladar de la salamandra había un hueso muy afilado, que parecía indeciso entre ir y venir. Sin dudar de su propósito, se desesperó más que nunca por liberarse. Intentó apartar a la salamandra, presionando las manos contra el cuerpo de la criatura y poniendo todo su esfuerzo. Pero el cuerpo viscoso impedía la fricción y sus manos resbalaron al instante. Es más, el animal parecía agitarse por su resistencia, piando furioso y haciendo temblar la lanza en su boca. De repente, el hueso salió disparado, apuñalándolo directamente en la cabeza. Si hubiera sido un poco más lento, habría gritado. Pero fue tan rápido que no lo vio hasta que estuvo completamente expuesto. Sin embargo, tuvo suerte, pues el hueso golpeó el metal de su frente y la punta se quebró por el impacto. Pero el hueso simplemente se retrajo, y la salamandra se movió para intentarlo de nuevo. Maldita sea. Pensó Naruto, juntando rápidamente sus manos, futón. Repuso. A pesar del peso, incluso esta salamandra fue derribada a quemarropa, aunque no muy lejos. Sin embargo, el alivio golpeó a Naruto de inmediato, quien se puso de pie tambaleándose antes de agarrar a Eko. No perdió tiempo en correr hacia el lagarto, momentáneamente confundido, quien lo miró y abrió la boca para atacar de nuevo. Naruto atacó primero, clavándole una estocada en la cabeza. Era. Gritó la salamandra, mientras la sangre le manaba de la herida. Murió rápidamente, desplomándose en el suelo. Naruto la miró fijamente, respirando con dificultad. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Naruto parpadeó sorprendido, antes de agarrar la empuñadura de Eko y tirar con fuerza. Se tambaleó hacia atrás mientras la sangre brotaba a borbotones de la herida del lagarto muerto, pero pronto recuperó el equilibrio. ¿Cuántas veces, si vas a apuñalar, no me dejes ahí dentro? Naruto se habría disculpado, pero estaba demasiado sin aliento. Se inclinó, presionándose las rodillas con las manos y exhaló un profundo suspiro de alivio. Eko pareció darse cuenta y se calmó, aunque aún había algunos rastros de desprecio. Tras unos instantes, Naruto se sintió mejor. Se enderezó, secándose la frente con la mano libre mientras con la otra guardaba a Eko en su vaina. Miró hacia adelante. Parecía que la mayoría de las salamandras habían sido eliminadas. Tras morir cada una, desaparecían en una nube de humo, como la anterior que Naruto acababa de hacer. En cierto modo, se alegró de ello. Al menos no había lugar a confusiones. Una vez más, emprendió el regreso con los demás. La ración de antes lo mantenía a raya a pesar del dolor de pulmones. Vio a Gaara más adelante, rematando a la salamandra restante aplastándole la cabeza con arena. El pelirrojo miró entonces a Naruto con los ojos muy abiertos. Cállate. Por un instante, Naruto y Gaara compartieron la misma expresión de asombro, aunque Naruto tardó un poco más en manifestarla.
No fue hasta que sintió el impacto en la espalda que comprendió por qué Gaara había reaccionado, y no fue hasta que sintió que lo tiraban del suelo que comprendió lo mal que estaban las cosas. Detrás de él, otra salamandra había salido de la tubería de alcantarillado y lo había golpeado con su lengua. Era más grande que la que Naruto había abatido, y lo suficientemente fuerte como para arrastrarlo. Pero para cuando se dio cuenta, ya estaba entre las fauces de la criatura. El reino Deva se abalanzó sobre Anzo, listo para apuñalarlo con el receptor de chakra que sostenía en la mano. Anzo lo miró conmocionado. La mirada en sus ojos le decía a Pain lo que ya sabía. No había forma de detenerlo. ¡Bah, maldición! Aquí, de vuelta en la torre, y en las sombras, todos los caminos de Pain, e incluso los ojos de Nagato, se abrieron de par en par por la sorpresa. El reino Deva se tambaleó, cayendo sobre el reino humano y aterrizó de rodillas. Miró al suelo, con la mandíbula apretada, igual que todos los demás. Este dolor, pensó, llevándose la mano al estómago, ¿qué está pasando? Tras él, Anzo lo miró sorprendido. Pero no desaprovechó la oportunidad. Se puso de pie rápidamente, sacó un kunai y lo lanzó contra el reino Deva antes de que se le escapara la oportunidad. Pero era demasiado tarde. Deva agarró la mano que blandía el kunai y tiró a Anzo al suelo. En un instante, lo agarró por el cuello, mientras que con la mano libre lo agarró por el rostro. Sus ojos reflejaban la de un hombre que se encontraba en una situación de la que no sabía nada y en la que, desde luego, no quería participar. Se acabó el tiempo de jugar. Shinra Tensei.